La evolución internacional de los derechos del niño. A través de la historia, los niños no tuvieron derechos y libertades. Esta falta de identidad social y legal llegó hasta principios del siglo XX, cuando diferentes tratadistas señalaron la necesidad de que los niños tuvieran derechos propios para una protección especial. Esta necesidad se evidenció aún más después de la Primera Guerra Mundial, cuando los niños vivían circunstancias dramáticas. Declaración de Ginebra, 1924. En 1920, Eglantine Jebb, cofundadora de Save the Children Fund, redactó la primera Declaración de los Derechos del Niño. La misma fue adoptada por la Asamblea General de la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924 como la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. La Declaración de Ginebra fue el primer documento internacional que recogió y reconoció los derechos de los niños. Esta declaración establece que la humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede darle y plantea que las necesidades fundamentales de los niños son bienestar, desarrollo, asistencia, socorro y protección. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional reconoció la necesidad de contar con una Carta de Derechos que protegiera a las personas de los poderes políticos. La redacción de la Carta fue confiada a un comité compuesto por miembros de 18 países y presidido por Eleanor Roosevelt. La Declaración Universal de Derechos Humanos surgió de consensos políticos internacionales y fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Esta declaración establece que los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos y enfatiza que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En el artículo 25 establece que los niños tienen derecho a cuidados especiales y asistencia. La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos. Aunque la declaración es un documento orientativo, los pactos son tratados internacionales que obligan a los estados firmantes a cumplirlos. Estos pactos, adoptados en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, promueven la protección de los niños y su derecho a la salud. Declaración de los Derechos del Niño, 1959. En 1946, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas recomendó actualizar la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. La propuesta cobró fuerza después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se planteó la necesidad de contar con una declaración que ampliara y especificara los derechos de los niños a la luz de los derechos humanos. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. La misma se basó en la Declaración de Ginebra y consideró nuevamente que la humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede darle. La Declaración de los Derechos del Niño supone el primer gran consenso internacional sobre los principios fundamentales de los derechos del niño, pues fue aprobada por unanimidad por los 78 Estados miembros que integraban entonces la Organización de Naciones Unidas. La declaración reconoce que el niño debe poderse desarrollar física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Sus 10 principios recogen los derechos humanos de los niños. Convención de los Derechos del Niño, 1989. En 1978, Polonia propuso una convención sobre los derechos del niño, la cual fuera legalmente vinculante para todos los Estados partes de las Naciones Unidas.
Posteriormente, se declaró a 1979 como el Año Internacional del Niño para motivar a los estados a promover y respetar los derechos del niño. Ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos creó un grupo de trabajo para redactar la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que participaron 48 estados. El 20 de noviembre de 1989, en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención es el primer tratado universal y multilateral que reconoce al niño sus derechos como ser humano, incluido su derecho a la salud. Estos derechos tienen la particularidad de estar adaptados a sus características y necesidades. En otras palabras, la Convención es el primer instrumento jurídico internacional al servicio de los niños, ya que obliga a los estados que la han ratificado a adaptarla en su legislación nacional.